Hola Guripas, acompañadme en este viaje en el tiempo hasta finales de julio de 1944. Está a punto de dar comienzo la Operación Cobra, la ofensiva con la que el ejército estadounidense lograría finalmente romper su sector del frente durante la batalla de Normandía. Concretamente, estamos siguiendo a integrantes de la Segunda División Acorazada estadounidense. Su fuerza de choque principal estaba compuesta por 3 regimientos, 2 de tanques y 1 de infantería, el número 41, del que vengo a hablaros hoy. Al igual que en el pasado existió la infantería montada, que llegaba al combate a lomos de caballos, el siglo XX fue testigo del desarrollo de la infantería mecanizada. No hay que confundirla con la infantería regular transportada en camiones, pues en este caso hablamos de tropas con vehículos permanentes para acompañar el avance de los blindados. En resumen, la infantería de los tanques. Los estadounidenses, junto a los alemanes, creyeron firmemente en el concepto de esta nueva infantería integrada dentro de una misma división acorazada. Y es que ya no bastaba con desviar puntualmente soldados de infantería a unidades acorazadas, sino que era preferible que operasen siempre bajo un mismo mando. Y para avanzar lo más cerca posible y seguirle así el ritmo a los tanques, estas tropas debían estar obviamente motorizadas. Pero para esto no valía cualquier vehículo, necesitaban contar con cierta protección. Y para eso aparecieron los primeros transportes blindados de personal, capaces no solo de proteger a sus ocupantes, sino que contaban también con una movilidad comparable a la del tanque, es decir, capaz de avanzar fuera de los caminos convencionales y especialmente sobre terrenos difíciles. Pues el vehículo estadounidense por excelencia durante la Segunda Guerra Mundial fue el semioruga M3, presente en una docena de variantes para distintos usos, además del transporte de tropas. Dejando de un lado los vehículos, estoy seguro de que en la recreación de hoy os habrá llamado la atención este uniforme de camuflaje por parte de tropas aliadas, toda una rareza en el frente del noroeste de Europa, y que en realidad apenas tuvo recorrido más allá del verano de 1944. Si os interesa, os contaré más detalles en un segundo vídeo describiendo esta uniformidad tan excepcional. El teniente da las últimas instrucciones a sus hombres. Aunque el 41 Regimiento de Infantería Acorazada es recordado especialmente por la Operación Cobra, hablamos de una unidad muy fogueada, con experiencia previa en las campañas del norte de África y de Sicilia. Ni siquiera serían estos sus primeros combates en Normandía, a donde llegaron a los pocos días después del día D, desembarcando en el sector de playa codificado como Omaha Beach. Y tras participar en la toma de la península del Cotentin, la Segunda División Acorazada fue una de las unidades elegidas para romper el frente normando, tan estancado debido a los combates en torno al sistema de setos normando conocidos como el bocage. Y es que con esta operación se esperaba obligar a los alemanes a retirarse y combatir en terrenos abiertos mucho más difíciles de defender. Pues la Operación Cobra comenzó la mañana del 25 de julio, sorprendiendo a un enemigo que esperaba el golpe principal aliado en la punta opuesta del frente, es decir, hacia el este, en el sector de la ciudad de Caen. Y al día siguiente, según lo planeado, el conjunto de la Segunda División Acorazada entró en acción. Un automóvil blindado M8 armado con un cañón de 37 mm acompaña al convoy para defenderlo. Que sepáis que lo de desplazarse encima de un tanque no fue una imagen tan habitual como en el frente oriental, ya que de esta forma los soldados iban completamente desprotegidos. Y en el caso estadounidense, lo más normal era ir a bordo del transporte blindado M3, con capacidad para una escuadra de infantería, es decir, 12 hombres. Aunque blindado a prueba de balas, no ofrecía protección contra calibres pesados ni tampoco contaba con la protección de un techo, por lo que la tropa pronto bautizó a estos vehículos como cajas de corazones púrpuras, en referencia a la famosa condecoración estadounidense que se otorga a los heridos y caídos en combate. En espacios abiertos, lo habitual sería que los tanques liderasen el ataque y que la infantería se encargase de consolidar el terreno conquistado. Pero en situaciones donde el enemigo podía camuflar armas antitanque, el avance lo encabezaba la infantería para así poder neutralizar cualquier amenaza. Un esquema, por cierto, que se repetiría en caso de combates urbanos o de cruce de ríos. El 41 Regimiento de Infantería Acorazada no fue un simple apoyo de los tanques ni una fuerza secundaria. Hablamos de unos soldados que, montados en sus semiorugas, debían avanzar al ritmo de los blindados, pero luchando con los pies en la tierra. La fama puede que se la llevaran los tanques, pero sin la coordinación de esta infantería especializada, todo hubiera sido mucho más difícil. Con este vídeo, Guripas, espero haberos dado a conocer la participación de estos hombres que combatieron entre motores, barro y metralla. Y al igual que los tanques necesitan su infantería para poder avanzar,
Este canal también necesita de su comunidad, y es que está en tu mano el poder ayudarme. Tu apoyo, comentando, compartiendo el vídeo o haciéndote miembro del canal, me permite romper nuevas metas, explorar nuevos frentes y, en definitiva, traeros nuevas historias que merecen ser recordadas. Nada más, guripas, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.